Los ministerios de Educación y Salud estarían preparando cambios al plan paso a paso para que los colegios puedan mantener las clases presenciales en las comunas que están en cuarentena. Desde el Colegio de Profesores afirman que no se dan las condiciones para la seguridad de las comunidades educativas. ¿Es posible el regreso a clases? Lo analizamos junto a José Miguel Olave, académico del Centro de Estudios Saberes, docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Flavia. Buenos días a toda la gente que nos acompaña. Lo primero, ¿se puede o no volver a clases bajo su punto de vista en las comunas que están en cuarentena y teniendo en consideración, por supuesto, también el alto número de contagios que hay actualmente en el país? Bueno, hay varios puntos de vista cruzados y me parece interesante que hoy día, aunque uno debe reconocer que es tarde, es bueno que nos pongamos de acuerdo. En algún momento nos tenemos que poner de acuerdo para cumplir con un objetivo que es mayor, que tiene que ver con la educación de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Si es oportuno, yo creo que primero hay que poner bajo análisis varias otras perspectivas, porque hoy día, si bien el derecho a la educación, que es un derecho universal y que nosotros como país debiésemos respetar, también está cruzado por el derecho a la vida y a la salud. Y entonces hay que poner primero esas cuestiones a conversar. Pero José Miguel, disculpa, en relación precisamente a eso que tú dices, que está el derecho a la educación por un lado, pero por el otro también está el derecho a la vida. Distintos expertos han dicho que las escuelas son lugares seguros, que el personal, por ejemplo, educativo ya debe estar vacunado. Entonces, ese límite quizás para muchos entre el derecho a la educación y este derecho a la vida no es tal porque se garantiza que las escuelas son un lugar seguro, ¿o no están así bajo tu punto de vista? Mira, las escuelas son siempre un lugar, yo quiero decir, las escuelas de nuestro país son siempre un lugar seguro para nuestra seguridad emocional, para el aprender, para construir relaciones entre nosotros. El punto es que las escuelas no son espacios burbujas, ¿no? Para moverse los chicos y las chicas deben hacer trayectos y entonces la burbuja se rompe. Yo lo que creo que tenemos que pensar primero en que hoy día, lo que quería retomar es que hoy día hay una conversación que pone el Colegio Médico sobre una propuesta que de nuevo gatilla esta conversación, que tiene que ver con que nos propone el Colegio Médico a la sociedad y al gobierno, le propone que generemos un cortocircuito viral. ¿Qué significa corte-circuito? O sea, que se corte la transmisión viral. Para asegurar ciertos espacios protegidos, como son parques, por ejemplo, pero por sobre todo los colegios, los establecimientos. Pero para eso yo creo que como en un establecimiento educativo participan muchos actores, yo creo que esos actores también deben ser considerados. Y hoy día el problema es que no se consideran. O sea, vemos a un ministro que solamente pareciera un interés más bien de rendición de cuentas, que tiene que ver con abrir las escuelas, y ese discurso no lo ha cambiado desde el año pasado. Hay un protocolo para la vuelta a las escuelas que es bien riguroso. El punto es que no todas las escuelas han recibido de parte del gobierno o del Estado una subvención especial para poder aplicar estos protocolos. Y lo segundo, Flavio, que es bien importante, siempre se piensa como que estas medidas deben ser aplicadas a todo Chile y en el mismo momento. Yo creo que eso es la conversación que hay que dar. Ayer yo estaba conversando con profesores y profesoras del servicio local de Yanquihue y me conversaban de que habían colegios que estaban funcionando perfectamente. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué ellos no pueden iniciar desde ahora un plan de apertura con normalidad, siguiendo este protocolo estricto? El punto es que esa escuela de Los Muermos tiene una cantidad de habitantes y tiene un circuito viral que es bastante aislado. Por tanto, eso no se puede comparar con escuelas que están, por ejemplo, en el sector sur de la capital, que tú las debes conocer, no tienen espacios para poder generar, digamos, un aforo limitado, donde la circulación viral, o sea, los estudiantes para tomar el transporte público. Entonces, yo creo que esta conversación, yo insisto, debemos abrir las escuelas. Los profesores y las profesoras y el colegio de profesores también lo ha dicho, ¿eh? Dice,
queremos volver a la presencialidad. ¿Por qué ellos quieren volver a la presencialidad? Porque ellos conocen de cerca el aprendizaje de sus estudiantes y saben que la presencialidad de alguna manera asegura que aprendan, pero no solamente el aprender de contenido, sino que la socialización, la seguridad de su salud mental está en juego. Por tanto, el Colegio de Profesores sí ha puesto, pero ha dicho, bueno, aseguremos unas condiciones tales que la vida no esté en juego. Y José eso Miguel, es bueno. sí, Y eso es muy bueno. en ese sentido, claro, tú hablabas en un comienzo de que las escuelas es un lugar seguro, pero que no es una burbuja, porque los alumnos en el fondo tienen que ir al colegio, existe el riesgo en el trayecto, etcétera. ¿Cuál es la fórmula para volver de forma segura y para que se puedan retomar las clases de una forma óptima? Recuerdo que en algún minuto, por ejemplo, se planteó esto de los furgones escolares, que hubiese toma de temperatura, que los alumnos llevaran distintas mascarillas, por ejemplo. Entonces, si todas las entidades, según lo que tú estás comentando acá con nosotros, están en favor de que se abran las escuelas, pero en un contexto seguro, ¿cuál es el contexto seguro que se tiene que dar? ¿Cuál es la fórmula para que podamos abrir los colegios y estar todos tranquilos de que los alumnos ni los profesores se van a contagiar en los trayectos, por ejemplo, o con el contacto entre los otros alumnos, entre los compañeros, entre los profesores, entre el cuerpo docente? ¿Cuál es la fórmula para poder abrir las escuelas? Mira, es súper buena la pregunta en términos de decir, bueno, ¿cuál sería una fórmula? Porque las fórmulas son matemáticas y las escuelas no se reducen a modelos. Yo creo que primero que nada, aquí, para mí, como recomendación, y para que valga la pena un poco la conversación de un experto que conoce de educación, pero no conoce mucho del mundo de la salud. Entonces, yo creo que aquí las distintas voces se deben juntar, algo que no ha hecho el gobierno y que debería propiciar. O sea, ¿por qué digo esto? Porque esta es una tarea de nuestro país, no es la tarea del gobierno de turno, ni del colegio de profesores, ni del colegio médico, ni de las academias. Tiene que ver con una tarea que pongamos al centro una pregunta que es más importante. No es el cómo todavía, yo creo que la pregunta es ¿para qué volvemos? A ver, ¿para qué volvemos? Va a resolver varias respuestas. Si volvemos para que vamos a tener resultados en una prueba A, B o C de un estándar internacional, yo creo que hay que descartarlo. Si volvemos para que los profesores sean evaluados y se instale de nuevo la prueba ciencia, hay que descartarlo. Vamos a volver para asegurar, por ejemplo, procesos de estudiantes que están en sus fases terminales, séptimo y octavo, tercero y cuarto medio, yo creo que son niveles clave. Entonces, ¿para qué volvemos? Para asegurarle a ellos que vayan retomando estos procesos con mayor celeridad. Segundo, ¿para qué volvemos? Para buscar algo que los estudiantes y los niños y las niñas plantean. Necesitan ver a sus estudiantes. Entonces, no es que volvamos para ir a aprenderse la materia que no hemos tratado. Si nosotros como expertos podemos decir, y como también ciudadanos del sentido común, los niños y las niñas con un plan de país, que vaya más largo que de aquí a 6 o 9 meses. Un plan de país, vamos a poder recuperar los aprendizajes que han dicho hoy día que se han desplomado. Bueno, hace tiempo que los aprendizajes se venían desplomando. Entonces, creo que también es una oportunidad para decir, ok, hagamos un plan para el país, pero convoquemos a las comunidades, porque los apoderados también cuentan, los profesores, las alcaldías, los servicios locales de educación. Yo creo que son todas instituciones que pueden ayudar a decir, mira, en esta región territorialmente es más segura volver, entonces volvamos. En esta región todavía no tiene condiciones de seguridad, entonces volvamos. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué vamos a necesitar? Transporte público liberado para estudiantes, no sé, ahí mira, lo bueno es que los apoderados, los profesores, las comunidades educativas son muy creativas para dar soluciones cuando hay un objetivo común. Y yo creo que eso no se ha puesto. Por eso yo decía, ¿para qué vamos a volver? Parece que ese objetivo no se ha preguntado. Se ha preguntado más cuándo tienes que volver, en qué condiciones vas a volver,
pero no se pregunta el para qué se va a volver. Y eso creo que es más importante que todo en esta conversación. José Miguel, precisamente de eso te quería preguntar, de esta pregunta que tú formulas de ¿para qué volver? Algunos dicen que para qué volver por la importancia que tiene para los estudiantes tener un semestre completo, teniendo en consideración que no lo tienen desde el año pasado, cuando empieza la pandemia, que han visto ininterrumpidas sus clases y que es importante también para el desarrollo de los estudiantes poder tener al menos un semestre de aprendizaje en las aulas. ¿Es importante eso bajo su punto de vista, bajo lo que ustedes plantean? ¿O esta idea de tener este semestre completo es más una idea romántica que útil, según su punto de vista? Yo creo que hay que pensarlo que en la trayectoria educativa de un estudiante tiene asegurado en nuestro país desde primero hasta cuarto medio, se está discutiendo en el Congreso la idea de que también la educación preescolar tenga unos niveles de garantía. Por lo tanto, hay que pensar la trayectoria en ese largo trayecto. Entonces, si un niño hoy día está en cuarto básico y lleva un año y medio sin tener unas clases como se llamaba antes, normales, bueno, podemos proyectar una priorización curricular como se ha hecho y un diseño en las escuelas para que se vaya retomando el aprendizaje. José Miguel, disculpa, pero en ese punto... a la escuela para eso, digamos, sí, para retomar el aprendizaje, pero ¿el aprendizaje de qué? Porque para dar pruebas internacionales, digo, yo creo que no tiene ningún sentido. Yo creo que el aprendizaje que tenemos que promover en la escuela es la sociabilización entre estudiantes. O sea, uno aprende con los otros. Y José Miguel, te quería preguntar por eso que tú decías del tema de que en el fondo hay que ver este sistema en un proceso escolar que dura varios años y que no dura solamente estos 2 años de pandemia. Pero bajo ese punto de vista, lo que haya pasado este año y medio donde los estudiantes no han ido a clase, ¿no tiene incidencia bajo su punto de vista para el futuro lo que está pasando estos 2 años y que en este año y medio que los alumnos no han podido ir a clase, no importa? No, tiene mucha incidencia. Yo no he dicho eso. Yo digo que este año y medio de clases de esta manera han tenido, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho los profesores y profesoras, recuerden que ellos también de su bolsillo están costeando la conexión, las clases digitales y han recibido súper poco apoyo respecto de, por ejemplo, sus estudiantes que no se pueden conectar. Ahí hay temas que hay que resolver. Si esto no va a durar, te queda 3 meses. Esto es un proceso largo. Por lo tanto, yo digo, si esos aprendizajes que son súper importantes, yo no digo que se han perdido, no se han desarrollado. En la escuela no es algo el aprendizaje así, no es como algo que se perdió, que ya no tuviste oportunidad de reencontrarlo. La escuela es un espacio de oportunidades para desarrollar aprendizaje. Bueno, hace rato también hay que decir que se venía perdiendo, usando ese concepto, las pruebas estandarizadas van diciendo que nosotros estamos encapsulados en ciertos puntajes, que nos dejan ver cierto tipo de aprendizaje, y todos los demás se están perdiendo. Yo también, usando la terminología, también se han ido perdiendo. Entonces, miremos la escuela como una trayectoria y una progresión, donde podemos volver a clases. ¿Para qué? Para una educación integral, donde el centro no sea el foco de 2 o 3 pruebas, sino que el centro sea el desarrollo humano de nuestros niños y niñas y adolescentes. Y eso se puede planificar. Por eso, mira, nosotros somos un país que tiene una formación de una educación bien potente, ya lleva más de 100 años. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de planificar, reconociendo las realidades territoriales de nuestro país, y planificar un desarrollo del curricular y evaluativo? Y por eso digo la importancia de dejar de estar pensando en dar pruebas SIMSE o PISA o TIMSS, las que sean, sino más bien pongamos al centro qué es lo que necesitamos. Bueno, yo voy a decir a los niños, mira, mientras más rápido se acercan a los sistemas educativos, mientras más temprana edad,
aprenden más. Pero eso no significa que por ahora, si es que no están entrando ahora, no vamos a poder más adelante poder recuperarlo. El punto es que lo pongamos en la agenda, que les demos prioridad y las escuelas tengan mayor prioridad, por ejemplo, que un mall, si eso es de Claro, pero sentido José común. Miguel, eso pasa, por ejemplo, con el tema del aprendizaje y de la materia, del tema curricular. Pero ¿qué pasa con las relaciones personales de los niños, de las niñas y de los adolescentes Bueno, que no eso han es, visto a pues, sus entonces, compañeros y que eso probablemente bueno, en los primeros años no se remedia cuando lleguen a cuarto medio y en todo este proceso, ¿no es cierto?, bueno, que dura el año educativo? entonces ocupemos el concepto de escuela abierta. La escuela, en vez de ser el parque cerrado, que es privado, el parque Maguida, no sé qué, la escuela es un espacio público. Ocupemos el espacio para que se pueda ir a la escuela a hacer deporte. Los profesores de educación física van a estar felices, que se vayan a hacer talleres de arte. O sea, para eso es la escuela, pues, para ocuparla, pero con el sentido público que tiene la escuela, una escuela que está abierta a las comunidades, pero no por exigencia, porque fíjate que es bien importante decir esto, o sea, los alcaldes y los sostenedores están reclamando que le ha llegado cartas de que si no abren la escuela, les van a cortar la subvención, o sea, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos avanzar sin amenazas, necesitamos hablar de frente a nuestra sociedad y a nuestros niños y decirle, mira, hijo, hija, vamos a abrirte la escuela en estos espacios, quiero que tú vayas, vamos a organizarnos como escuela, el Ministerio de Educación va a entregar recursos para que esto suceda. Entonces, es un trabajo de corresponsabilidad. No de individualizar a solo un actor, que son los profesores o la profesora o el Ministerio de Educación. Es un trabajo de corresponsabilidad y, como dicen el Ministerio de Educación, también es un trabajo multisectorial. Aquí hay que ponerse de distintos ministerios a resolver un problema que es el mayor tesoro que uno tiene, pues, o sea, nuestros niños y niñas, pero digámoslo, más que un discurso retórico, pongámoslo en acción. Y para eso yo creo que tiene que ver los comités locales, los comités territoriales, tienen mucho que decir. O sea, si ponemos el objetivo es que lo primero va a ser que abramos las escuelas para asegurarle el derecho a la educación en un ambiente de garantías de salud por la vida, yo creo que muchos actores se van a poder sumar. Pero saquemos todas estas trampas que están en el camino, como vamos a entrar, vamos a poner las pruebas, vamos a poner la evaluación docente, vamos a quitarte la subvención. Saquemos todas esas cosas que en el fondo tienen consecuencias para el aula pero pongamos al centro lo que importa. O sea, si la escuela se vuelve un espacio abierto a la comunidad para su comuna, para su barrio, va a ser un ambiente protegido, te lo aseguro que va a ser un ambiente protegido. Bien, José Miguel Olave, académico de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber conversado con nosotros sobre este tema que sin duda va a estar dejando harto que hablar sobre qué va a pasar finalmente con el retorno a clase en los colegios y ahora también lo que se está planteando en las universidades. Muchas gracias y muy buenos días. Muy bien, muy buenos días para todas.